A ver, hay nombres que sencillamente no caben en un mapa, porque son mucho más que un lugar. Son cicatrices, son poemas, son campos de batalla. Y Argelia es uno de esos nombres. Su historia no es para nada el relato de un país, no. Es la biografía de un alma forjada en el mismísimo fuego de los imperios, la crónica de una lucha de milenios por simplemente ser y existir. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo, el nudo de la tragedia argelina. Pensémoslo un momento. Para que Argelia pudiera nacer como nación, primero tuvo que morir. Su identidad de hoy no es el resultado de una evolución tranquila, ¿qué va? Es una resurrección. Una resurrección después de una muerte violentísima. Es literalmente renacer de sus propias cenizas, ahí, en medio del desierto. Exacto. Pero ojo, no nos quedemos solo con la poesía y el romanticismo, porque debajo de toda esa epopeya lo que hay es la fría, la durísima estructura del poder. La historia de Argelia es, vamos, un manual de geopolítica, un caso de estudio de libro sobre cómo una nación de la periferia se levanta contra el centro imperial para reclamar su derecho a tener una voz propia en el mundo. Bien, para entender la herida que supuso la colonia, la herida francesa, primero tenemos que entender el cuerpo que la recibió, un cuerpo que se fue forjando, ojo, durante 3000 años, capa sobre capa. Porque, y esto es fundamental, mucho antes de que llegara Francia, antes incluso de que llegara el Islam, ahí ya había algo, una identidad profunda y sobre todo ferozmente resistente. En la base de todo, en el mismísimo origen, están ellos, los Imaziguen, los que conocemos como bereberes. Y fijaos qué potente, su propio nombre significa los hombres libres. Toma ya, eso no es una anécdota, es una declaración de principios. Es el ADN original de Argelia, la roca madre sobre la que se iba a construir, bueno, todo lo demás. Y sobre esa base, la de los hombres libres, empezaron a caer las capas de la historia. Primero, Roma, que ojo, no solo conquista la tierra, Roma siempre va a más, intenta colonizar el alma. Y de ese choque brutal, en esa misma tierra, nace nada menos que San Agustín, una de las mentes que definen el pensamiento occidental. Pasan los siglos y ¡boom! Llega el Islam y lo cambia todo de nuevo. Una nueva lengua, una nueva fe, una nueva cultura que se mezcla con todo lo anterior y crea, bueno, un cóctel ya de por sí explosivo. Y entonces llega 1830. Y con ese año llega el cataclismo. Llega Francia. Y esto no es un capítulo más, ¿eh? No es otra capa, no. Esto es el evento que lo hace saltar todo por los aires. Es la gran explosión que refunda la historia argelina sobre el dolor. Es la herida con mayúsculas, la que definirá para siempre el carácter de la Argelia que conocemos hoy. La excusa oficial, bueno, la excusa es casi de chiste. Un supuesto golpe de abanico al cónsul francés. De verdad. Pero la realidad, claro, la realidad era otra cosa. Era geopolítica en estado puro. Por un lado, Francia venía humillada de las guerras napoleónicas y necesitaba un imperio para ayer. Y por otro, y esto es maravilloso, le debía un dineral a Argelia y qué mejor forma de no pagar que invadir a tu acreedor. El imperialismo al final es siempre un negocio. Así de simple. Y aquí, atención, porque esto es crucial para entender la brutalidad de lo que vino después. Francia decide que Argelia no va a ser una colonia más. No. Argelia va a ser Francia. La convierten en 3 departamentos de la metrópoli, como si fueran Normandía o la Provenza, pero en África. Y esto que podría sonar a integración fue todo lo contrario. Fue una sentencia de muerte para la identidad argelina, una anulación cultural sistemática y programada. Y para vender esta barbaridad, claro, se inventan el gran mito. La misión civilizadora. Pero de civilizadora tenía poco. Era más bien una misión de borrado. El objetivo no era elevar a nadie, era vaciar, era destruir. Destruir la memoria, prohibir el árabe, robar las tierras, todo para que el pueblo argelino sencillamente olvidara quién era. Un ataque directo, frontal, al alma de un pueblo. El resultado de todo esto fue una sociedad completamente rota, esquizofrénica. Por un lado tenías el mundo de los colonos europeos, los llamados pieds noirs. Para ellos se construyó una Argelia que era un calco de París. Bulevares, cafés, un espejismo de Europa en África. Y al otro lado del espejo, completamente roto, estaba el mundo de los indígenas. Para ellos no había bulevares, claro. Para ellos, las casbas, sus barrios de siempre, se convirtieron en guetos, hacinados, marginados. 2 mundos en la misma tierra que no se tocaban, separados por un abismo de desprecio. Claro, una presión así, una fractura tan bestial, eso no puede durar para siempre. Tenía que estallar. Y vaya si estalló. Lo hizo en forma de una de las guerras de descolonización más salvajes y brutales de todo el siglo XX.
Fue en el fondo un exorcismo colectivo lleno de sangre para poder expulsar al fantasma colonial y por fin volver a nacer. 1954, 1962. 8 años. 8 años de guerra total, sin cuartel. Una guerra que dejó una cicatriz para siempre, no solo en Argelia, sino en el alma de la propia Francia. Estas fechas no son solo historia de libro de texto, son el eco de una auténtica carnicería, el altísimo precio que se pagó por la libertad. Y aquí hay que mencionar a Frantz Fanon, que vivió aquello en primera línea y lo entendió con una lucidez que da hasta miedo. Él dijo que la violencia del colonizado no era solo una táctica de guerra, no. Era algo mucho más profundo. Era una especie de terapia de choque psicológica. Era la única forma de curarse del complejo de inferioridad que te meten en la cabeza. Era la forma de desintoxicarse del veneno, de plantarse delante del opresor, mirarle a los ojos y demostrarse a sí mismo que podía vencer. Y la guerra fue absolutamente feroz. La famosa batalla de Argel se convirtió en el manual de la guerrilla urbana moderna. Por un lado, el ejército francés usando la tortura como arma, de forma sistemática. Por el otro, el Frente de Liberación Nacional con una resistencia total. El shock fue tan grande que se llevó por delante a la Cuarta República Francesa. Tuvieron que llamar de vuelta al general de Gaulle para que apagara el incendio. Llega 1962. Por fin, Argelia es libre. La bandera argelina ondea en Argel. Victoria. Pero esta victoria es solo el final del primer acto, porque ahora empieza la guerra de verdad, la más difícil, la de construir un país soberano de verdad en un mundo que, seamos sinceros, no perdona a los que se rebelan. Y vaya si Argelia lo intentó, no se conformó con ser un país independiente más en el mapa. No, aspiró a mucho más, a liderar una rebelión global. Se convirtió literalmente en la meca de los revolucionarios. Allí iban a parar todos los movimientos de liberación del mundo. Lo que buscaban era lo que se conoce como la insubordinación fundante, romper de verdad con las cadenas del neocolonialismo. Pero claro, el sistema global es muy listo y tiene sus propios anticuerpos. Las nuevas cadenas ya no eran militares, eran económicas, mucho más sutiles. Argelia cayó de lleno en lo que se conoce como la maldición de los recursos. De repente, su economía dependía casi por completo del petróleo y del gas, una riqueza que, paradójicamente, impidió que se desarrollara una industria de verdad. Y mientras tanto, la herida de la guerra de independencia, que nunca se cerró bien del todo, se infectó y estalló en la terrible guerra civil de los 90. El monstruo de la violencia volvió, pero esta vez dentro de casa. Y sin embargo, después de todo esto, después de los imperios, las guerras, las traiciones, algo sigue ahí, algo en el espíritu argelino que aguanta, algo que es tan inmenso, tan duro, tan indomable como su propio desierto. Y es que la verdad de su historia, por mucho que se intente enterrar, al final siempre encuentra la manera de salir, siempre emerge de la arena. Y aquí llegamos a la lección final, la lección de geopolítica pura. Para una nación como Argelia, que ha sido crucificada y ha resucitado tantas veces, el simple hecho de seguir ahí, de seguir en pie en el gran tablero mundial, eso no es poca cosa. No es un premio de consolación, es una victoria estratégica en toda regla. Porque en este juego de gigantes, a veces, la victoria más grande de todas es simplemente sobrevivir.